Hola, ¿cómo están? Damos inicio a una clase de técnica quirúrgica en la cual estaremos hablando de una de las fases del ciclo quirúrgico. Entonces, empecemos con técnica quirúrgica. El ciclo quirúrgico vamos a ver que consta de tres fases. Estas fases todas son importantes, pero de la que nos estaremos ocupando en este capítulo, la fase preoperatoria o perioperatoria es, a mi modo de ver, una de las fases más importantes porque nosotros durante esta fase vamos a diagnosticar y pronosticar adecuadamente la patología del paciente, diagnosticarla adecuadamente para entender si la cirugía que va a realizarse le va a modificar para mejor la calidad de vida de ese paciente. La fase operatoria o transoperatoria o la fase quirúrgica propiamente dicho, también estaremos hablando en este tema 5 de lo que nos ocupa en técnica quirúrgica. Ya la fase postoperatoria no vamos a adentrarnos a eso, simplemente entender que la fase postoperatoria serían los cuidados generales que se realizan al paciente después de una cirugía. Entonces se debe hacer un control adecuado de la herida quirúrgica, de la alimentación, la nutrición es bastante importante para que el paciente cicatrice rápidamente. Entonces empezamos con la fase preoperatoria. Yo soy Fabio Fleitas, médico cirujano, y estoy como tutor de ustedes en lo que significa técnica quirúrgica. Entonces, la fase preoperatoria nosotros podemos definirla, la fase preoperatoria nosotros podemos definirla como un lapso de tiempo que transcurre entre la indicación médica de operar y la cirugía propiamente dicha. Entonces, ese lapso de tiempo desde que el paciente acude al médico por algún tipo de dolencia que aqueja y degrada su calidad de vida, desde ese momento en que nosotros, digamos, analizamos y llegamos a un objetivo que es la cirugía, desde ese momento se va a considerar como una fase preoperatoria hasta que el paciente esté en la cama de cirugía y se inicie la cirugía. Entonces, desde la primera consulta del paciente, y nosotros vemos la necesidad de que ese paciente acuda, digamos, a la cama quirúrgica para mejorar la calidad de vida, eso, a todo ese lapso de tiempo se lo define como preoperatorio o perioperatorio. Entonces, todo ese periodo anterior a una intervención quirúrgica en el que nosotros vamos a tratar de que ese paciente acondicione su organismo para esa cirugía. Entonces tenemos que tener en cuenta la homeostasis. ¿Se acuerdan en fisiología lo que significaba la homeostasis? Entonces, nosotros vamos a tratar de mantener el equilibrio de todo el organismo de nuestro paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden variar toda esta fase preoperatoria. A tener en cuenta, los factores que pueden variar esta fase preoperatoria están sujetos al paciente, a la enfermedad y a la cirugía. Entonces tenemos una triada de lo que va a depender las variables de las cuales van a depender esa cirugía que sea con éxito o que no se pueda aplicar esa cirugía. Entonces, tenemos el estado del paciente, la patología en sí y el tipo de cirugía. Entonces, estado del paciente nos interesa y mucho porque es diferente de un paciente que está
sin ningún tipo de patología crónica, o sea, no tiene ningún tipo de comorbilidad, no tiene ningún tipo de patología como sea la diabetes, como sea la hipertensión arterial, como sea una cardiopatía, como sea una enfermedad pulmonar o algún tipo de alteración neurológica, y no esté en los extremos de la vida, que serían la niñez y la vejez. Entonces, ese estado del paciente lógicamente que va a cambiar y modificar mucho el riesgo quirúrgico. La patología que presenta el paciente, o sea, la enfermedad que ese paciente presenta al momento de la consulta, también va a ser bastante importante para que nosotros entendamos el estado de urgencia de esa, o sea, de entrar a cirugía con ese paciente. Va a ser muy distinto que un paciente venga, digamos, porque no le gusta la forma de la nariz, entonces acude a un cirujano que puede modificar y hacerle una rinoplastia, a un paciente que acude al hospital con una disección aórtica que nosotros debemos ingresar inmediatamente al quirófano para tratar esa patología que está quejando al paciente, que puede llevarle a la muerte en unos segundos. Entonces, de eso va a depender el momento oportuno de la cirugía, y tengamos en cuenta que cuando el periodo preoperatorio sea menor, significa un riesgo quirúrgico mayor. ¿Por qué digo eso? Nuevamente, nosotros si vamos a tener una rinoplastia, nosotros podemos conversar con el paciente, ver el estado nutricional del paciente, ver las patologías de base que tiene el paciente y darle el tiempo suficiente para que adecue su organismo a que llegue a una homeostasis adecuada para que se haga la cirugía. Pero, como les decía, si el paciente viene con una disección aórtica, nosotros no vamos a tener tiempo siquiera de interrogar al paciente. Es entrar al quirófano y ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer ese diagnóstico, digamos, para tratar adecuadamente durante la cirugía. Entonces, el preoperatorio nosotros podemos clasificar en operaciones programadas. A las operaciones programadas nosotros también podemos llamarlas operaciones electivas. ¿Por qué? Porque es el paciente o el médico, de acuerdo a su agenda, ellos van a ser quienes programen, hagan un cronograma del tiempo necesario para adecuar al paciente a esa cirugía y eligen la data o la fecha de esa cirugía. Las operaciones de urgencia, en cambio, nosotros vamos a ver que el lapso de tiempo disminuye, y en una operación de extrema urgencia siquiera vamos a tener el tiempo de hacer análisis de laboratorio para ver la crisis sanguínea de ese paciente. Entonces, vamos a ver que las operaciones programadas son operaciones crónicas, dice. No significa eso que va a ser una operación de toda la vida, sino de patologías crónicas o afecciones de larga duración, en donde nosotros podemos adecuar o preparar correctamente a ese paciente. Entonces, si el paciente viene, en donde la preparación del paciente antes de la cirugía se realiza con suficiente antelación, entonces nosotros podemos adecuar el estado nutricional del paciente, adecuar el aspecto de peso incluso del paciente. Si el paciente viene con una obesidad que no permite que hagamos esa cirugía, nosotros podemos programarla y pedirle que ese paciente vaya con el tiempo bajando el peso para llegar al peso adecuado. O si está desnutrido el paciente, también nosotros podemos hacer énfasis en que el paciente debe nutrirse adecuadamente para poder realizar esa cirugía. Entonces, poder programar o hacer una elección de la fecha adecuada disminuye mucho el riesgo quirúrgico.
Los ejemplos que tenemos de operaciones programadas son la colecistitis crónica calculosa, que sería una litiasis, o sea, tener piedras en la vesícula. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos hacer una ecografía, ver si las piedras son de un tamaño mayor que el conducto cístico. Nosotros vamos a tener en cuenta que no va a poder pasar si le va a causar dolor después de una ingestión de un alimento abundante en grasa. Sí va a causar un dolor bastante, eh, a ver, de bastante gravedad, digamos, al paciente, porque ese dolor tipo cólico no va a poder hacer que o sea, va a hacer que el paciente acuda al hospital para tratar de mejorar o tratar de aliviar ese dolor. Entonces, al hacer nosotros el adecuado examen físico y con una ecografía abdominal, nosotros podemos ver que ha aumentado esa vesícula biliar de tamaño, podemos ver que la pared de la vesícula biliar cambió también debido a que ha sufrido una hipertrofia debido al aumento de la presión dentro de la cámara vesicular debido a las piedras que tiene. Si son de tamaño mayor que el conducto cístico, no va a haber una urgencia de la cirugía. ¿Por qué? Porque no va a ir al conducto colédoco, no va a ir a taparnos el ducto que comunica el páncreas con el duodeno, con la segunda porción del duodeno, entonces no va a causarnos una pancreatitis, por lo cual nosotros podemos elegir la fecha adecuada de la cirugía. Las hernias, siempre y cuando no sean encarceradas, o sea, no sean complicadas, también se pueden elegir el tiempo, o sea, ver la fecha en la cual nosotros vamos a adecuar nuevamente al paciente para esa cirugía. También la hiperplasia de la glándula tiroides, en este caso un bocio, nosotros podemos ir viendo cuándo ese paciente puede realizar la cirugía. Y otros ejemplos son las eventuaciones no complicadas o una patología oncológica, siempre y cuando esa patología oncológica no sea complicada y tengamos suficiente tiempo para realizar esa cirugía. Entonces, cuando nosotros hacemos las operaciones programadas, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe tener ciertos requisitos cumplidos. Una de ellas sería la historia clínica. La historia clínica, nosotros vamos a empezar con un buen interrogatorio del paciente para ver todo lo que se refiera a la enfermedad actual que tiene el paciente, si ese paciente ha tenido otro tipo de crisis de esa enfermedad anteriormente, si ese paciente tiene otros tipos de enfermedades acompañantes que sean de manera crónica, digamos ya como les decía, la diabetes, la hipertensión arterial, la cardiopatía, las enfermedades o afecciones pulmonares, si el paciente es alérgico, todo eso nos interesa porque vamos a evaluar el riesgo quirúrgico que tiene el paciente, recordando que la cirugía, por más que sea de mínima invasión para el paciente, siempre tiene su riesgo quirúrgico. No sabemos cómo ese paciente puede reaccionar, digamos, a un tipo de anestesia, entonces por más de que haya sido simplemente retirar algún tipo de nebu del paciente, si es alérgico a algún tipo de medicamento y nosotros no hicimos un adecuado interrogatorio, eso puede aumentar mucho el riesgo quirúrgico de nuestro paciente. Entonces, le hacemos un examen físico adecuado al paciente en donde vamos a ver todo, no solamente la parte afectada, sino toda la parte física del paciente para ver si ese paciente, su organismo está adecuado. Entonces, el examen físico debe ser completo. Luego, en semiología, nosotros vamos a estar profundizando que tenemos diferentes formas de abocarnos a diferentes partes del cuerpo, hacer un examen
de la parte neurológica, de la parte de la cabeza, de la parte del cuello. En este caso, el paciente está palpando o tratando de palpar la glándula tiroides para ver si esta glándula no tiene un aumento de tamaño. Si tiene un aumento de tamaño, luego se verá si esa neoplasia o hiperplasia, digamos, de la glándula parótida, tiroides, perdón, de la glándula tiroides, se debe a algún tipo de patología oncológica o no. Entonces también es necesario entender que se le debe hacer un tacto rectal o un tacto vaginal dependiendo de si la afección que tiene el paciente es a nivel abdominal. También debemos recabar o, como les decía, hacer un interrogatorio adecuado para saber si el paciente tiene otras afecciones que tengan o no relación con esa patología, y también ver si el paciente sufre de algún tipo de infección, porque nosotros debemos tratar de mejorar, no tratar de mejorar, sino acabar con esa infección que tiene el paciente antes de acudir a la cirugía. Luego también se le hace una rutina laboratorial donde se va a ver el perfil hemático para ver si el paciente tiene o no anemia, si está con los glóbulos rojos suficientes, si sus células blancas son lo suficiente para ver si sufre o no de algún tipo de inmunosupresión. También se hace un perfil renal donde nosotros vamos a valorar la creatinina, tratando de entender si ese paciente tiene alguna dificultad, o sea, tiene algún tipo de patología o daño o toque renal. Se hace la tipificación de la sangre para ver si el paciente, o sea, dependiendo del tipo de cirugía, entonces nosotros ya nos preparamos con volúmenes de sangre que podemos necesitar durante la cirugía. Se hace también, generalmente, o sea, siempre se debe hacer el examen de la orina simple, una proteinuria. A veces también, dependiendo del tipo de cirugía, como les decía, se va a hacer un hepatograma, un perfil tiroideo, todo dependiendo del tipo de cirugía. Entonces, a eso se refiere la rutina laboratorial. Electrocardiograma siempre se solicita. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos cómo está funcionando el corazón del paciente. Si ese paciente tiene algún tipo de insuficiencia o algún tipo de cardiopatía, lógicamente que el riesgo quirúrgico aumenta. Se hace también una radiografía de tórax para ver tamaño del corazón, para ver si los pulmones están ventilando adecuadamente, o sea, tiene la funcionalidad de los pulmones derecho e izquierdo, se busca algún tipo de masa o tumor dentro del tórax. Entonces, generalmente se solicita una radiografía simple o también se puede solicitar una radiografía contrastada de abdomen. Entonces, también nosotros podemos utilizar otros medios auxiliares de diagnóstico como ser la endoscopía. La endoscopía, entonces, si el paciente llega con algún tipo de hemorragia a nivel digestivo, nosotros podemos entonces ver a través de directamente, tener una visión directa de dónde está ocurriendo ese sangrado a través de la endoscopía. También podemos hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en caso de que el paciente acuda con alguna litiasis a nivel vesicular. Entonces se le hace su ERCP. También podemos hacerle una ecografía, como les decía, para ver la funcionalidad de la vesícula biliar, para ver si ese paciente en abdomen no tiene algún tipo de derrame, no tiene algún tipo de ascitis o algún tipo de sangrado intraabdominal. Se puede, dependiendo del tipo de patología, hacer una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética
una punción, una laparoscopía. Entonces, todo eso va a depender del tipo de patología que le aqueja al paciente al momento de la consulta y para valorar su riesgo quirúrgico. Entonces, también hay otras medidas generales que nos garantizan menor riesgo quirúrgico, como ser programar la fecha, o sea, decirle al paciente que venga por lo menos unas 12 horas antes a internarse. No debe ser un día antes, no debe ser 2 días antes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de evitar que el paciente esté el mayor tiempo, o sea, vamos a tratar de evitar que el paciente prolongue su estadía dentro de una sala de internación, porque los hospitales son focos de infección. Entonces, cuanto más tiempo el paciente se encuentre hospitalizado, mayor es el riesgo de que ese paciente eh, llegue a tener algún tipo de infección intrahospitalaria. Entonces se sugiere internar al paciente entre 12 a 8 horas antes de la cirugía. Ahí nosotros vamos a ver que le vamos a recomendar el ayuno y vamos a poder vigilar si el paciente está haciendo el ayuno adecuadamente. Hay que hidratar al paciente. Es importante que la hidratación sea la correcta, la adecuada. Y si ese paciente tiene algún tipo de infección, ya sea cerca o distante al área al área de cirugía, nosotros también vamos a tratar esas dolencias. Entonces también se hace un enema evacuador, sobre todo si la cirugía va a ser a nivel abdominal. La noche antes también nosotros podemos darles algunos sedantes, algunos fármacos para calmar la ansiedad de ese paciente y que el paciente pueda descansar adecuadamente antes de ingresar a la cirugía. Entonces, antes de ir al quirófano se le hace una buena vía parenteral. Entonces nosotros vamos a hacerle una venoclisis, buscar una buena vena, colocar ahí un suero para hidratar al paciente antes y durante la cirugía. Si el paciente ya está muy deshidratado, entonces se vuelve complicado, digamos, encontrar una vena periférica, se puede hacer una vía venosa central. Esta vía venosa central nosotros generalmente al realizarla vamos a hacer luego un control radiológico para ver que se haya insertado adecuadamente esa vía venosa. Entonces nosotros vamos a hacer una premedicación anestésica también. Esa premedicación, porque nosotros tenemos que suprimir la ansiedad, la angustia, el estrés o el miedo a esa cirugía. Vamos a tratar de producir en ese paciente amnesia, porque para evitar que tenga un trauma. Los eventos quirúrgicos son traumáticos, entonces nosotros debemos evitar que ese paciente recuerde la cirugía y también hacer la analgesia correcto para que el paciente no sufra ningún tipo de dolor durante la cirugía. Entonces nosotros estamos realizando esa cirugía para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es no hacer más daño. Entonces tenemos que tener la ética suficiente para recordar un aforismo que sobre todo era de mi facultad, lo de primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Entonces se hace el baño corporal, se cepilla la zona operatoria para una correcta asepsia, se hace la tricotomía, o sea, el rasurado. Si el pelo o el vello de ese paciente va a intervenir con el sitio quirúrgico, se ve también para darle una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para evitar que haya algún tipo de emesis del paciente.
Se le hace también una sonda vesical al paciente para controlar la diuresis, la cantidad de hidratación correcta de ese paciente. También le haremos una heparina de bajo peso molecular y una vestimenta adecuada para el quirófano. Entonces, estas son las medidas generales que debemos nosotros abocarnos antes de la cirugía. Prevenir infecciones, luego prevenir infecciones del sitio quirúrgico. Para prevenir infecciones del sitio quirúrgico hay algunos médicos, o sea, mejor dicho, algunas literaturas que dicen que es conveniente hacer ya una antibiótico terapia antes de la cirugía, y si la cirugía se prolonga, durante y después. Entonces, nosotros debemos entender si lo que vamos a hacer es una intervención a nivel abdominal, tenemos que buscar un antibiótico anaerobio. ¿Por qué? Porque dentro del abdomen vamos a tener bacterias anaerobias. Entonces vemos para ese tipo de bacterias el fármaco adecuado. Se hace una dosis preoperatoria única, como les decía, pero si la cirugía se complica, nosotros debemos luego tratar con antibiótico terapia también al paciente. O si la cirugía se prolonga, la dosis del antibiótico que cubre el germen que nosotros queremos evitar que haga algún tipo de infección en nuestro paciente, podemos repetirla cada 3 horas. Entonces, el antibiótico, como decíamos, debe cubrir al germen de manera anticipada y se puede hacer 2 a 3 horas antes de la cirugía. También nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante: la autorización para la cirugía. Esa autorización debe ser dada por el paciente. Si ese paciente, por más de que nosotros podamos explicar, o sea, siempre debemos explicar correctamente el tipo de cirugía, cuáles son sus riesgos y cuáles son los beneficios para ese paciente. Entonces, si el paciente es una persona menor de edad o si el paciente en ese momento no tiene la capacidad de entender lo que nosotros le informamos, puede ese consentimiento ser firmado, el formulario puede ser firmado por un familiar cercano, por los padres o los tutores legales de ese paciente. Entonces, la autorización en que constituye en un consentimiento informado sobre los procedimientos que van a ser realizados. Como les decía, en eso se le explica al paciente cuáles son los beneficios que él va a tener con esa cirugía y cuáles son los riesgos que él va a correr con esa cirugía. Entonces, nosotros debemos hablar de una manera clara, de una manera coloquial, o sea, entender que ese paciente no va a comprender las palabras técnicas que un médico entiende. Entonces nosotros no le vamos a ir y decir: señor, nosotros vamos a hacerle una laparotomía para retirarle la vesícula biliar. Entonces no podemos utilizar palabras técnicas. Le vamos a decir o hacer una incisión en kosher para retirarle su vesícula biliar, sino vamos y le decimos: paciente, usted tiene una vesícula biliar calculosa, de la cual, para no complicar luego con una posible pancreatitis, nosotros podemos retirar esa vesícula biliar. Entonces tenemos que hacer una incisión a nivel del abdomen. Entonces, siempre con palabras familiares para ese paciente. Entonces, incluso si el paciente es mayor de edad, pero está ebrio, otra persona debe ser el que dé el consentimiento o firme el formulario de consentimiento de ese paciente. Luego
nosotros tenemos que ver el riesgo quirúrgico, como les decía. Es importante la evaluación del riesgo quirúrgico. Para eso existe una sociedad. Nosotros acá en Paraguay utilizamos mucho lo que es el ASA. ¿Qué es el ASA? Viene de la escuela americana, es una sociedad de anestesiología. Entonces vamos a tener ASA del 1 al 5 y la ASA E. El ASA 1 es un paciente normal, un paciente saludable, sin ningún tipo de patología de base. En el ASA 2, el paciente tiene una enfermedad sistémica, pero leve. No hay limitación de las funciones de su organismo. El ASA 3 ya tiene una enfermedad sistémica severa, ya hay una limitación funcional definida. Por decir, paciente con insuficiencia cardíaca grado 2 o 3, en el cual al paciente ya le cuesta realizar ejercicios, le cuesta incluso caminar, entonces ya hay una limitación de las funciones. El ASA 4 ya tenemos una enfermedad sistémica severa que amenaza constantemente la vida de ese paciente, como podemos volver al ejemplo anterior, pero con un grado mayor. Una insuficiencia cardíaca grado 4 o 5 en el cual el paciente ya es un paciente que debe hacer un trasplante del corazón o constantemente su vida peligra. El ASA 5 es un paciente moribundo con pocas probabilidades de sobrevivir en las siguientes 24 horas, haciéndose o no la cirugía. Y el ASA-E es un tipo de ASA especial que sirve para cualquier paciente que requiere una cirugía de emergencia. Entonces, es una forma de clasificar el riesgo quirúrgico del paciente. Otra forma de clasificar es el índice de Goldman. El índice de Goldman se utiliza para valorar la función cardiovascular del paciente, por más de que no sea una cirugía a ese nivel lo que vamos a realizar. Entonces, tiene sus criterios y tiene su puntuación. Si el paciente es mayor de 70 años, tiene una nota 5. Si el paciente ha sufrido un infarto de miocardio en menos de 6 meses anteriores, tiene ya una puntuación de 10, o sea, es mayor. Vamos a ver que aumenta el riesgo quirúrgico. Si el paciente tiene una ingurgitación yugular o al escuchar sus ruidos cardíacos, escuchamos un tercer ruido, el paciente probablemente tenga algún tipo de insuficiencia cardíaca, por lo cual la puntuación es mayor. Si tiene una estenosis o disminución del calibre de la aorta, lógicamente que también reviste gravedad. Si no tiene un ritmo sinusal, ¿se acuerdan? En fisiología habíamos hablado sobre lo que es el ritmo sinusal, el ritmo que hace que la funcionalidad del latido del corazón sea entre 60 y 100 latidos por minuto. Si no tiene, también hay un mayor riesgo. Si tiene más de 5 extrasístoles, dice, ventriculares, o sea, tiene una arritmia cardíaca, entonces no ocurre el latido cardíaco durante la sístole, sino que puede ocurrir en cualquier momento, o tiene una presión de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio, o una presión de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, o el potasio a nivel sérico es menor a 3 miliequivalentes por litro, o el bicarbonato es menor a 20 miliequivalentes litro, o la creatinina es mayor a 30 miligramos por decilitro. Todo esto puede darnos una nota 3. Si el paciente sufre de alguna patología a nivel hepático, o sea, a nivel del hígado, también puede producir un encamamiento y aumenta
el puntaje. Si ha sufrido una cirugía intraperitoneal, torácica o aórtica o una cirugía de urgencia, todo eso se puede evaluar, estos criterios, y darle un puntaje, con lo cual nosotros vamos a ver que tenemos, de acuerdo al índice Goldman, 4 tipos. La de clase 1, la que no acá debería decir de 0 a 5 puntos. De 0 a 5 puntos. Entonces la muerte de algún tipo de origen cardíaco de ese paciente es mínimo, de 0,2% a 0,7% de tener algún tipo de complicación. Ya en la clase 2, los puntos llegan a 12, de 6 a 12, ya hay un 2% de probabilidad de muerte de origen cardíaco, y aumenta también la probabilidad de complicaciones de ese paciente a un 5%. Luego vemos la clase 3, de 13 a 25%, nos mantenemos en el 2%, pero vemos que las complicaciones pueden ir ya a un 11%. Si llega a ser el paciente clase 4, el riesgo, o sea, los puntos dicen iguales o menores a 26 o mayores a 26, sería mejor, el riesgo de muerte de origen cardíaco ya es del 56%, o que ese paciente tenga una complicación durante o después de la cirugía llega ya a un 22%. Entonces es importante el preoperatorio. Cuanto mayor tiempo nosotros tengamos de capacidad de programar una cirugía, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder adecuar el organismo del paciente para esa cirugía. Luego tenemos las operaciones de urgencia. En estas operaciones de urgencia nosotros tenemos simplemente ya horas a partir del ingreso del paciente. Ya no tenemos un lapso de tiempo de días, semanas o meses incluso. Entonces, son aquellas cirugías que deben ser efectuadas de urgencia, valga la redundancia, en un lapso de horas a partir del ingreso del paciente. Como ejemplos tenemos la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, desde el comienzo de los síntomas del paciente, como ser dolor a nivel de epigastrio, que luego muda a nivel de fosa ilíaca derecha, luego se acompaña de vómitos. Todo ese lapso de tiempo nosotros podemos incluso llegar a 6 horas para hacer un adecuado control, examen físico, llamar al cirujano, el cirujano nuevamente le controla, le hace una ecografía abdominal, si es que puede ver, digamos, el aumento o la inflamación del apéndice, y se le hace la cirugía. Una peritonitis, o sea, una inflamación del peritoneo, que es como una manta que cubre a todo el abdomen y generalmente se inflama cuando hay algún tipo de infección a nivel de órganos intraabdominales, también es una cirugía de urgencia. Las hemorragias internas son también cirugías de urgencia. Heridas abdominales, traumatismos de tórax. Acá TCE sería traumatismo cráneoencefálico, o fracturas expuestas, son operaciones de urgencia. Una oclusión, o sea, cuando el intestino ve que el paso o la luz de ese intestino haya sido ocluido, también nosotros debemos hacer una cirugía de urgencia. Y el embarazo ectópico, tratando de salvar la vida del paciente, evitando algún tipo de hemorragia, o en el caso de las oclusiones, la muerte de la parte distante a esa oclusión de los órganos intestinales. También
el paciente que va a ser intervenido en una operación de urgencia necesita una historia clínica, necesita su rutina laboratorial y necesita que se le haga su electrocardiograma y su radiografía de tórax. Lógicamente que el tiempo va a ser mucho mayor. Nosotros necesitamos la crisis sanguínea para ver si el paciente coagula o no bien. Necesitamos saber si el paciente es alérgico a algunos medicamentos. Necesitamos hacerle un adecuado examen físico para diagnosticar adecuada y correctamente lo que nosotros vamos a entrar a intervenir quirúrgicamente. Lógicamente necesitamos saber si el corazón funciona adecuadamente, por lo cual se le hace un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Entonces, un paciente, además de las medidas generales que no vamos a poder hacer como si fueran una cirugía programada, que era la de pedir al paciente que se interne 12 horas antes, hacer un adecuado baño, hacer una tricotomía, o sea, rasurado del pelo, todo eso no vamos a poder hacer en un paciente que viene de urgencia, por lo cual ese paciente que viene de urgencia lo que tiene que tener son estos tres tubos, que una sería una venoclisis, o sea, hacer una vía para administrar líquidos y anestésicos, una sonda vesical para medir la diuresis, o sea, ahí nosotros vamos a ver la hidratación adecuada del paciente, y una sonda nasogástrica para también podemos medicar al paciente a través de esa sonda nasogástrica, evitar que haya aumento de la presión dentro del estómago con esa sonda nasogástrica para evitar vómitos del paciente durante la cirugía. Entonces, estos serían operaciones de urgencia. Luego tenemos las operaciones de extrema urgencia, en la cual la gravedad de esa patología que está afectando al paciente ya nos, digamos, prohíbe hacer un examen, ya es prohibitivo para nosotros hacer un examen adecuado del paciente, hacerle su rutina laboratorial. Nosotros debemos entrar al quirófano, y en el quirófano es donde vamos incluso a diagnosticar adecuadamente a ese paciente. Entonces el preoperatorio en esta operación de extrema urgencia desaparece. Ahí hay una situación dramática, el cuadro clínico evidente y el diagnóstico es fácil. Está representada por las siguientes circunstancias: una obstrucción de vías aéreas superiores. Lógicamente, una obstrucción de vías aéreas superiores, si el paciente no puede inhalar aire, oxigenar adecuadamente los glóbulos rojos y todo el organismo mediante ellos va, o sea, llevar oxígeno por la hemoglobina, lógicamente que nuestro cuerpo va a morir. También una hemorragia de grandes vasos, si esa hemorragia ya es visible al exterior, esa cirugía debe ser de extrema urgencia. Entonces, yo les estaré dando el PowerPoint, les estaré dejando también el PDF, el artículo sobre este capítulo de preoperatorio, por lo cual se agradece se agradece la atención. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte de lo que sería el ciclo quirúrgico, que se aboca a la operación o a la cirugía propiamente dicha. La cirugía, o sea, las cirugías han sido realizadas desde la prehistoria. Hace 6.000 años atrás ya se hacían cirugías, como las trepanaciones, o sea, se quitaba una parte del hueso del cráneo para quitar espíritus malignos de pacientes que probablemente sufrían algún tipo de
síndrome convulsivo como epilepsia. Entonces, para liberar ese espíritu maligno que el paciente en ese momento, digamos, era poseído por ese, los sacerdotes ya hacían trepanaciones. No fue hasta el siglo XIX, así una breve reseña de lo que es la historia de la cirugía. Hay que tener en cuenta que si vamos a estudiar la historia de la medicina, les invito a leer, porque es muy apasionante, pero eh, hacer una breve reseña y decir que recién en el siglo XIX, imagínense, allá por los años 1800, es donde se empieza a hacer una sociedad científica de cirugía. Antes era por empirismo, o sea, por prácticas nada más. Entonces, ¿qué es la operación? Vamos a iniciar con esta clase tratando de entender y de darle un concepto a lo que es la cirugía, una clase más breve que la anterior. Entonces, según nuestro libro, nuestro manual de técnica quirúrgica, dice que una operación es un conjunto de maniobras instrumentales y manuales de que se vale el cirujano para labrarse una vía de acceso a través de tejidos u orificios naturales con un fin determinado. Tiene que seguir una técnica y esa técnica tiene que estar más o menos planificada. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta la planificación de más o menos. Tenemos que tener en cuenta el tipo de cirugía, si es una operación programada, de urgencia o de extrema urgencia, y tener en cuenta que por más de que la técnica quirúrgica nos enseñe cómo introducirnos, por ejemplo, al apéndice, que primero tenemos que cortar piel, luego el músculo oblicuo mayor, luego el músculo oblicuo menor, luego el músculo transverso, luego el peritoneo, y recién ahí vamos a poder intentar explorar y encontrar al apéndice. No siempre se puede hacer en esos diferentes planos porque cada organismo es diferente, cada cuerpo humano es diferente. Entonces, estas maniobras generalmente se hacen con instrumentos, ustedes ya vieron, y espero que recuerden, ¿verdad? En la clase anterior, que era la clase anterior a sondas, que era la clase de instrumentales quirúrgicos, tener unos conceptos básicos, que hay instrumentos de diéresis, o sea, hay instrumentos de corte, de separación, hay instrumentos para prehensión, o sea, agarrar ese órgano, hay instrumentos para hemostasias y así indistintamente, que van a servirle al cirujano para poder encontrar el órgano que quiere reparar o extirpar. Y lógicamente también que tiene que tener una técnica y una pericia adecuada. Este acto quirúrgico también comprende la relación paciente-cirujano, que es la esencia del ejercicio operatorio, por lo cual nosotros, para comprender esta relación importantísima entre paciente y cirujano, tenemos que tener en cuenta ciertas características. Uno es la profesionalidad del paciente, perdón, del médico, su profesionalidad. Entonces, solamente un profesional de cirugía es el encargado de efectuar este acto quirúrgico. Aquella persona que se ha recibido de médico y ha hecho la especialidad de cirugía es la persona profesional para esa cirugía. Entonces, nosotros tenemos que tener la suficiente idoneidad y pericia para realizar ese acto quirúrgico. Saber la ejecución típica, tener en cuenta normas de excelencia y tener en cuenta todo el material científico actualizado para realizar adecuadamente la cirugía. Entonces, por ejemplo, se puede hacer ya una cirugía por videolaparoscopía, o sea, con un instrumental en el cual nosotros
no hacemos grandes incisiones, sino que invadimos con un videolaparoscopio, o es mejor hacer una cirugía a cielo abierto en la cual nosotros sí realizamos una, una intervención quirúrgica mayor abriendo el abdomen para abocarnos al órgano a ser sanado, por decirlo así. Todo eso depende del tipo de patología nuevamente del paciente. El objetivo de esta cirugía es la curación o rehabilitación del enfermo. Mejorar la calidad de vida de ese paciente es nuestro objetivo primordial, y hay que tener en cuenta la legalidad o licitud de este acto quirúrgico. Entonces, esa licitud estará enmarcada de acuerdo a las normas legales de cada país, y recuerden que el paciente debe firmar un formulario de conformidad donde nosotros anteriormente ya le indicamos cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de que ese paciente acuda a una cirugía. Entonces, el acto quirúrgico u operación o cirugía recibe diferentes designaciones de acuerdo a la región que interesa al cirujano. Entonces, una laparotomía se hace a nivel abdominal. Entonces, si yo quiero ver intestino grueso, delgado, ver algún tipo de órgano que esté a nivel abdominal, voy a hacer una laparotomía. Si yo lo que quiero es revisar, o sea, hacer una cirugía a nivel torácico, vamos a estar hablando de una toracotomía. Si la cirugía va a ser a nivel cráneoencefálico, se hace una craneotomía, y si la cirugía es a nivel de la región lumbar, se hace una lumbotomía. Entonces, las designaciones técnicas dependen a qué nivel nosotros vamos a estar explorando a ese paciente. También tenemos que tener en cuenta que para llegar al órgano que nosotros queremos sanar o curar o mejorar o extirpar, podemos servirnos de los orificios naturales del cuerpo del paciente. Entonces, siempre y cuando se encuentre al alcance de la mano del cirujano, se puede hacer a nivel de la cavidad bucal, se puede extirpar amígdalas, o se puede hacer reparación de la lengua o reparación de la mejilla. A nivel del orificio anal, nosotros podemos encontrar la posibilidad de extirpar pólipos o hemorroides. A nivel de la cavidad vaginal, nosotros podemos hacer una cauterización, podemos hacer una conización del cuello uterino, y también, si no se encuentra al alcance de la mano del cirujano el orificio natural, nosotros podemos hacer una endoscopía. Esta endoscopía nos va a permitir observar lesiones profundamente situadas para practicar algún tipo de biopsia o de tratamiento, ya siempre y cuando esta endoscopía nos va a ser útil cuando la lesión esté a un nivel inaccesible para la mano del cirujano. Los tiempos de la cirugía tiene 3 tiempos. Una es la diéresis, luego tenemos la operación propiamente dicha, y en tercer lugar tenemos la síntesis. Entonces, ¿qué es la diéresis? Significa dividir, implica una sección y divulsión de los tejidos superficiales para llegar a un órgano determinado. Entonces, si la operación es programada, nosotros ya podemos preestablecer la técnica que va a ser utilizada en esa cirugía. Se hace lógicamente con los instrumentales de diéresis, como ser el escalpelo, o sea, el bisturí. También se puede utilizar las tijeras, también se pueden utilizar las pinzas para divulsionar tejidos superficiales,
y llegar al órgano. Las operaciones de urgencia, lo primero que nosotros necesitamos hacer en una operación de urgencia es llegar al objetivo y después empezar, digamos, a preocuparnos de la estética de la cirugía propiamente dicha. En este tiempo de diéresis también se hace la hemostasia. Entonces, o sea, a tener en cuenta, si nosotros hacemos una incisión de la piel es el epitelio, ¿verdad? Epitelio, en histología nosotros aprendimos que no tiene vasos, entonces generalmente se nutre por difusión. Entonces en el tejido subcutáneo es donde encontramos los capilares para nutrir ese epitelio. Al abocar el tejido, o sea, cortamos con el bisturí, con el escalpelo cortamos piel, entonces luego vamos a ir a encontrarnos con el tejido subcutáneo. En el tejido subcutáneo hay muchos vasos capilares, por lo cual generalmente acá seguro hay compañeros que son instrumentistas, hay compañeros que son enfermeros que ya han visto una cirugía, o las personas interesadas seguramente ya vieron una cirugía. Entonces hay un electrobisturí que sirve para corte y también sirve para cauterizar los capilares y evitar el sangrado. Entonces durante la diéresis se ve que tenemos que hacer una hemostasia, tenemos que separar el órgano de los demás y tenemos que hacer una buena prehensión de ese órgano que nosotros vamos a estar ocupados en la cirugía y exponer adecuadamente para tratar de sanarlo o retirarlo. Entonces, durante la hemostasia, dice, producida la sección tisular, o sea, del tejido, la respuesta inmediata de los vasos va a ser lógicamente el sangrado. Entonces, nosotros tenemos que detener este sangrado porque, o si no, nos va a evitar una buena visión del órgano y lógicamente ese sangrado puede llevarle a la muerte al paciente. Por lo cual se hace una hemostasia. La hemostasia se puede hacer con los instrumentales de hemostasia como las pinzas hemostáticas o, como les decía, con el electrobisturí cauterizando los capilares para evitar un sangrado. También durante la diéresis se hace la separación. Es un tiempo importante al cual le tenemos que dar su correcto uso. Esto nos permite apartar cualquier tipo de tejido que esté interpuesto entre la mano o la visión del cirujano con el fin de llegar al órgano, y para ello se utilizan instrumentos de separación. Por decir una de las más famosas está los separadores Farabeo, que hacen que nosotros podamos enganchar el tejido, aumentar la vista del paciente y hacer lógicamente una penetración profunda para llegar al órgano a operar. Y la prehensión es cuando nosotros ya con un tipo de pinza Alice, o sea, pinzas que no son traumáticas, ya podemos pinzamos el órgano y exponemos para una correcta cirugía de ese órgano. Entonces, la prehensión y la exposición son complementos de la cirugía, de la primera parte, la diéresis. Luego tenemos la operación propiamente dicha. Es el tiempo principal de la cirugía y su fin puede estar condicionado a un número variable de situaciones y esto ya tiene una nomenclatura propia. Yo acá les puse un pequeño cuadro. Entonces, ectomía, por ejemplo, ¿qué significa? Resección de un órgano. Entonces, como un ejemplo de ectomía tenemos una apendicectomía, donde nosotros vamos a retirar ese apéndice inflamado. Una anastomosis, en las anastomosis nosotros vamos a unir dos órganos.
Entonces, podemos, por ejemplo, tener algún tipo de patología que haga que nuestro intestino delgado, la parte del duodeno, esté dañado, por lo cual tenemos que extirpar. Entonces hacemos una anastomosis ya de la segunda porción del íleon junto con o sea, retiramos el duodeno, y el yeyuno íleon es lo que llevamos directamente a anastomosar con el estómago. Ostomía, generalmente cuando un paciente dice ahí, abocar un órgano hueco al exterior. Entonces, nuestro paciente pudo haber sufrido algún tipo de cirugía o infección a nivel del colon, para que en ese momento el colon debe curarse de la infección para poder cicatrizar adecuadamente, por lo que se suele abocar al abdomen, por donde vamos a nosotros a través de una bolsita retirar las heces. No vamos a estar utilizando el recto. Entonces eso hasta que ese órgano dañado mejore y pueda nuevamente hacerse una anastomía con el siguiente tubo. Una otomía es, por ejemplo, la laparotomía, abrir y actuar. Una oscopía es visualizar los órganos internos, por ejemplo, la endoscopía. También podemos corregir defectos congénitos como atresia del esófago, atresia, atresia rectal, atresia de coanas. Luego también podemos, dice, en caso de algún tipo de hernia, nosotros podemos fijar un órgano en su posición normal, a lo que nosotros vamos a llamarle pexia. La centesis es punzar una cavidad para extraer líquido. Entonces, cuando queremos retirar líquido de la pleura, pleurocentesis, algo simple, ¿verdad? Entonces, desis es una inmovilización de un órgano, la lisis serían liberación de adherencias o bridas que ocurren por infecciones o inflamaciones. Generalmente se adhiere el intestino o sea, el duodeno con el intestino, entonces eso evita un correcto peristaltismo del tubo digestivo, por lo cual nosotros debemos realizar la debridación, el drenaje de una colección purulenta, detener hemorragia, extracción de cuerpo extraño, cesárea o la paratomía exploradora. Depende todo, en la operación propiamente dicha, depende de la finalidad de la cirugía. Y bien, entonces haciendo ya, digamos, retirando el órgano que nosotros quisimos retirar, como ser el apéndice inflamado, luego viene la síntesis, que ya es una reparación quirúrgica de los tejidos seccionados. Nosotros, por medio de la sutura, vamos a proceder a ir colocando nuevamente todos los planos que cortamos, por decirlo de una manera familiar. Tenemos que nuevamente suturar y hacer que vuelvan a estar unidos para que vuelva a tener una funcionalidad lo más normal ese órgano. Entonces, sintetizar se puede hacer en un solo plano, plano por plano, aponeurosis, músculos y tejido celular subcutáneo. Entonces, reparación quirúrgica de los tejidos seccionados. A ver, apendicectomía, como les decía, ¿qué se hace? Corte de la piel o sección de la piel, disección de la piel. Luego vemos abocado tejido celular subcutáneo, lo hacemos el corte con el electrobisturí, hacemos la cauterización para evitar un sangrado, o sea, hacemos la hemostasia. Luego cortamos el oblicuo mayor, como les decía, el músculo oblicuo menor, el músculo transverso, luego el peritoneo, luego llegamos al apéndice. Ese apéndice nosotros primeramente tenemos que
digamos, ligar la arteria que le está nutriendo para evitar un sangrado. Luego retiramos el apéndice y hacemos la síntesis de manera contraria a al paso anterior. Entonces, primeramente, nuevamente hacemos el, la sutura de los planos musculares y luego de la aponeurosis y por último tejido celular subcutáneo y la piel. Esta clase es mucho más breve, son conceptos súper básicos que quiero que tengan en cuenta. Luego estaremos nuevamente vamos a hacer un pequeño cuestionario solo con conceptos básicos. El material que yo utilicé para darles esta aula estaré alzando también. Cualquier duda, estará abierto un foro de dudas y no duden en preguntarme. No solo en preguntar, sino que también si hay gente que quiere aportar su conocimiento, no duden en hacerlo. Entonces, espero que les haya gustado el video. Estamos a las órdenes. Tengan un buen resto de jornada.